y vamos a ir al texto. Aquí en el texto vamos a ver un ejemplo que es aplicado a la ciudad de Cochabamba. ¿Sí? El departamento de Cochabamba tiene algunos problemas con respecto al transporte y varias cosas, ¿no? Y vamos a ver cómo los conceptos que hemos estado viendo pueden ayudarnos a poder analizar la información, determinar la magnitud del problema y por supuesto también plantear algunas soluciones, de tal forma de que haya varias opciones que se puedan seguir para dar una solución a un problema. Entonces vamos a ver un ejemplo y lo vamos a ir viendo lentamente, y este ejemplo va a servir bastante para el proyecto que ustedes van a realizar al final del curso. ¿Sí? Bien, vamos a ver lo que dice en esta parte, en estos dos primeros párrafos. Así que vamos a pedir que lo pueda leer Noelia. ¿Estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? No está Noelia. A ver, César, por favor. Ok. La multiplicidad de situaciones y problemas individuales que acompaña la planificación de la transportación dificulta presentar un ejemplo que comprenda todos los elementos que puedan concurrir. El problema que presentamos enseguida muestra el desarrollo de un marco eh, metodológico que ha contemplado tanto las etapas de planificación, de compilación y el análisis de información básica necesaria, con el fin de proporcionar soluciones de coyuntura para el año 1994, la formulación de tareas para el mediano plazo, año 2000, y la esquematización de prioridades enfocadas al año 2010. Cabe recordar que pese a la rigurosidad de los procedimientos mencionados a lo largo del presente trabajo, nunca podremos considerar que una solución propuesta en particular sea la mejor, ya que son varios y complejos factores que concurren en la problemática de transportes, y que las soluciones planteadas bajo un enfoque técnico siempre podrían estar sujetos a mejorías considerando otros aspectos, por ejemplo, de índole social. Muy bien, ¿no? Entonces, como se dice acá, es imposible dar una solución definitiva. Si bien lo que se plantea podría dar un alivio o una solución, pero las circunstancias pueden cambiar rápidamente y esa solución puede durar poco tiempo. Y otra vez se genera algunas complicaciones pese a que se ha dado una solución. Y también hay una diversidad de factores y otro tipo de cosas que hacen muy complicado encontrar una solución definitiva. Entonces lo que hacemos es tratar de encontrar simplemente una solución que pueda ser lo más eficiente posible. Aquí se analiza lo que es el Plan Maestro de Vialidad y Transporte para la ciudad de Cochabamba. Entonces, la Alcaldía de Cochabamba, mediante la Dirección de Planificación y una empresa constructora o consultora externa, han elaborado este plan maestro. Entonces, es un documento bastante amplio y complejo, pero simplemente se muestra una parte de lo que corresponde
de tal forma de que nosotros podamos entender algunos de los pasos que hemos estado viendo para poder dar solución a algunos problemas. Bien, vamos a ver en qué consiste esto. A ver, leamos todo lo que dice en este párrafito. A ver, ¿quién nos va a ayudar a leer esto? ¿Estás ahí, María Iris? Vaya, che. Las chicas no quieren leer. Deben seguir enojadas de mi chiste que hice sobre los ingenieros civiles. A ver, Israel, ¿puedes leerlo, por favor? Saca. Right. Israel Encinas. A ver. Para la realización del presente estudio, paralelamente a las propuestas de un plan de transportes, se considera necesario la estructuración de un plan de vialidad, ya que un transporte urbano eficaz de superficie necesita una infraestructura vial sin la cual no podría optimizar dicha red vial. Deberá facilitar la circulación de los medios colectivos, características deberán ser la continuidad, regularidad de su trazado y condiciones razonablemente aceptables de circulación. Los instrumentos de planificación en el proceso de regulación del ordenamiento de la ciudad pretendieron asociar todos los problemas urbanos a las características del plano regulador, y lo propio se está dando con el plan director, ya que se piensa que los instrumentos de planificación van a remediar todos los males. Se esperaba y se espera entonces que ellos den solución a todos los problemas, desde lo regional hasta la creación de espacios verdes, desde la solución a procesos caóticos de urbanización hasta el establecimiento de la armonía en el caos urbano. Y ello no puede ser así, porque el alcance de los mismos está en el hecho de definir una estrategia general de organización física espacial, determinando bases de referencia para canalizar e intervenir en la solución de los problemas urbanos. En consecuencia, los instrumentos de planificación para el área urbana no intervienen en la política económica social, tampoco tienen por qué hacer, aunque sí dependen de la dinámica que se imprima al desarrollo. Bien, se cortó la señal. Bien, entonces, en este caso de Cochabamba, se ha visto muy necesario la estructuración de un plan de vialidad, porque el asunto del transporte es algo que va creciendo de forma agigantada.
cada vez hay más transporte y cada vez hay más congestión. Entonces muchas veces el transporte, tanto los particulares, los federados y otras asociaciones, han establecido el transporte de acuerdo a la conveniencia económica. Entonces todos los transportes por lo general pasan por el mercado, por la terminal y por algunos otros lugares que es de interés común para todas las personas. Entonces eso sin lugar a dudas hace de que exista un gran congestionamiento vehicular, porque las calles o avenidas que ofrecen el servicio para estos transportes colapsan, porque no pueden tolerar una gran cantidad de tráfico. Y por otra parte, si un medio de transporte pasa por ahí, necesariamente tiene que hacerlo a una velocidad baja a fin de poder captar y dar servicio a los ciudadanos que quieren usar el servicio de transporte. Entonces, si ellos van lento, todos los de atrás van lento y el proceso se empieza a ralentizar, de tal forma de que todo empieza a congestionarse. Entonces, si es un poco de congestión a ciertas horas, quizás no valdría la pena un análisis, pero el resultado ha sido de que se ha creado una congestión, pero en todo el tiempo, y un problema que hay que va y que va y que va a empeorar. Por eso se requiere un plan director a fin de que se puedan establecer reglas, a fin de ordenar los espacios, a fin de ordenar la circulación, crear normas, ciertos reglamentos que tengan como resultado poder solucionar un congestionamiento vehicular y así ofrecer un mejor servicio, ¿no? Porque hay gente que cuando llega a esa congestión prefiere bajarse, irse caminando porque ya no da, ¿no? El transporte se ha quedado paralizado. Y también no es solo el transporte, sino que los comercios. Entonces, los comercios también hacen o crean congestión. Cuando los comerciantes empiezan a invadir parte de la calle, como ha ocurrido en la avenida San Martín, entonces eso hace de que el transporte también pierda velocidad y empieza a congestionarse. Entonces es necesario que haya un plan director que establezca normas y que se establezca los mecanismos para el cumplimiento de estas. Entonces es importante analizar este asunto desde ese punto de vista. Bien, vamos a ver más y vamos a ver en qué consiste un poco de los antecedentes. Habíamos dicho que antes de empezar una solución necesitamos recopilar información previa, toda la información previa del problema, para poder hacer un análisis en base a conceptos o ideas que ya se habían estudiado o analizado en el pasado, que necesitan ser revisadas. Vamos a ver este tema que dice plan regulador. A ver, Cristian, ¿puedes leerlo por favor? ¿Estás ahí? No hay Cristian. A ver, Efraín, ¿estás ahí? Sí, Inge. Por favor. Ya. El plano regulador, formulado a fines de la década de los años 40, se concreta legalmente en el año 1961. Este instrumento de planificación, situado en el contexto nacional del tiempo en que fue creado, es
sobresaliente como una de las primeras experiencias a ese nivel. Tiene exclusivas para el control físico, físico especial de la ciudad y por su carácter estático. Muestra una temporalidad finita, aunque relativamente efectiva ante la presión del modernismo y de la técnica, es decir, de toda una ideología que absorbe por sí todo aquello que tiene valor estrictamente económico en el suelo urbano. Bien, entonces fíjense, como antecedente se ha establecido en los años 40 y en realidad se ha llevado a cabo en los años 60 en realidad lo que es una planificación, un plan regulador de transporte, donde se ha empezado a definir o tratar de reordenar la ciudad que estaba en crecimiento. Entonces se han empezado a colocar normas, a delimitar espacios y más o menos a planificar el desarrollo futuro que tendría que tener la ciudad. Pero fíjense que las condiciones desde el año 60 hasta la actualidad, por decir a la década del 2000, han empezado a variar bastante. El movimiento económico ha crecido, el sistema de transporte ha incrementado y también lo que es la mancha urbana ha ido creciendo. Se han creado barrios periféricos, se han urbanizado otras zonas que antes no estaban urbanizadas. En fin, ha sufrido muchos cambios. Entonces no se podía esperar de que ese plan regulador del año 60 podía seguir sirviendo hasta nuestro tiempo, sino que necesariamente tenía que ser actualizado de acuerdo a las condiciones actuales, tanto socioeconómicas que tiene lugar. Entonces todo plan o solución que se dispone es limitado. No podíamos esperar de que pueda durar de forma indefinida. Bien, vamos a ver este último pedacito más. A ver, García, Brian, ¿estás ahí? Sí, A ver, por favor. La validez excesivamente efímera del mismo demostró su fragilidad teórico-práctica frente a la dinámica social, generando por falta de previsión a problemas potenciales cualitativamente definidos que fueron consolidando mediante la ocupación de zonas agrícolas, forestales, etc., amparados por la protección política a grupos sociales con intereses propios en detrimento del conjunto e interés social de la región, y que llevaron con el discurso el consumo irracional del espacio urbano, bajo falsas profecías de solución al problema habitacional, y deviniendo de este hecho la crisis urbana que hoy vivimos. Bien, entonces lo que se ha hecho desde esa época hasta ahora es hacer un uso irresponsable del espacio urbano. Es decir, que áreas o partes que se deberían dedicar a otros asuntos se lo ha dedicado a lo que es el comercio, el transporte y cosas así, de tal forma de que se han limitado los espacios y es lo que ha creado congestión. Entonces es como si, como diríamos, un reservorio va creciendo, pero la manguera donde se hace la descarga no cambia. El reservorio crece, pero la manguera sigue igual, no hay una actualización. Entonces se ha generado un caos, ¿sí? Porque ha habido intereses sociales, intereses económicos, pero no ha habido un uso racional del orden ni los espacios. Y entonces eso es lo que ha generado la congestión.
Entonces, ese es más o menos el antecedente que estamos encontrando de por qué existe el caos vehicular, ¿no? Aquí también habla acerca de falsas profecías de solución al problema habitacional, donde se ha empezado a hablar de que sí, se va a hacer esto, va a pasar esto, pero al final no es así, simplemente se ha perseguido un interés. Bien, ahora vamos a ver el plan director de la región urbana de Cochabamba. Bien, a ver, ¿estás ahí, Fuentes Brian? Sí, A ver, ¿puedes leerlo eso? está bien. El plan director, director de la región urbana de Cochabamba. Los recursos de la planificación deben generar a partir de consideraciones objetivas que permitan medir la permeabilidad de los procesos sociales en la finalidad de modificar permanentemente las formas de aprobación de espacio. Es en este sentido que el plan director constituye por concepción metodológica un instrumento de la planificación que marca la primera fase del Plan General de Desarrollo Integral, adecuada a la dinámica social y económica que exige una alta flexibilidad y adecuación al proceso de la planificación regional y nacional, con la finalidad de compatibilizar y materializar categorías económicas, sociales en términos físicos y espaciales. Es decir, que la estructura espacial emerja de las actividades económicas que desarrollan los grupos sociales con su cotidiano potencial de transformación, cuál es el trabajo. Muy bien, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este plan director de la región en este caso de Cochabamba, bueno, sencillamente se ha tratado de modificar a lo que ya existe, se ha tratado de hacer ciertas modificaciones, ¿sí? Con el objetivo de empezar a hacer cambios, pero de forma gradual. Se ha hablado acerca de una primera fase donde tiene que empezar a socializarse con las partes implicadas para que esto no pueda tener un gran impacto en sentido económico, sino que ese proceso de cambio tiene que dar cierta flexibilidad, de tal forma de que los cambios puedan empezar a hacerse de forma gradual. Por ejemplo, hablar a los comerciantes y decirles nadie más vende en esta avenida, pues la reacción va a ser inmediata, ¿sí? Y nadie va a hacer caso. Y es más, hasta se tomen medidas en contra de esa decisión. Pero quizás el problema podría atacarse de forma paulatina, por etapas. Bueno, si bien ellos no quieren dejar de venta, tal vez quizás el principal cuestionamiento sería entonces dónde vamos a vender. Entonces, ¿por qué no pensar en algo alternativo a fin de que estas personas, por decirlo así, se retiren del puesto de venta ambulante a algo más establecido, o que todo se concentre en una sola región dedicada al comercio y así se dé libertad a esa avenida que ha quedado congestionada por los comerciantes? Entonces, si se puede ofrecer algunas opciones, entonces el cambio podría ser mucho más fácil. Entonces aquí se habla de que se ha empezado a sociabilizar y se ha empezado a tener un cambio paulatino en base a etapas, ¿sí? Porque muchas veces la principal causa por la que no se puede hacer el cambio
o no se desea hacer cambio, tiene que ver sencillamente porque afecta las actividades económicas, que es el medio de vida de muchas personas. Entonces, si las actividades económicas se ven afectadas, claro que va a ser muy difícil que se puedan realizar estos cambios. Bien, vamos a ir viendo más. Ahora fíjense cuáles son los objetivos que se tienen. Entonces, una vez ya viendo el problema, identificando los factores que contribuyen al problema, se plantea algunos objetivos que son en realidad algunas pequeñas metas que se tratan de conseguir para lograr el objetivo general, que es la solución de un problema. A ver, vamos a leer esto. Jessica Alejandra, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, son objetos del plan director. Iniciar un proceso de planificación racional, coherente y armónico al desarrollo y crecimiento urbano. Integrar el nivel urbano al Sistema Nacional de Planeamiento. Dotar a la entidad municipal de un sistema de planificación dinámica y tradicional entre el plano regular y el plano de desarrollo integral. Fijar políticas generales y particulares de desarrollo urbano. Fijar prioridades por el consumo y utilización racional del espacio requerido por las funciones urbanas. Bien, gracias Jessica. Pues fíjense los pequeños objetivos que se tratan de alcanzar. Primero, una planificación que sea racional, o sea, realista, coherente y que vaya de acuerdo al desarrollo y al crecimiento urbano, porque no se puede frenar el desarrollo ni el crecimiento urbano. Eso es algo que va a ocurrir siempre. Entonces, el reordenamiento de los espacios, las áreas verdes y el tráfico vehicular tiene que ir de acuerdo al crecimiento urbano, sin frenarlo, no en contra. Eso sería un error. Pero también tiene que ser realista. ¿Sí? Cuando hablamos de realista, se tiene que esperar de que no siempre salgan las cosas como uno espera. Así que tiene que tener cierto grado de flexibilidad, no algo totalmente tajante o estricto, sino realista. También otro objetivo es integrar el nivel urbano al Sistema Nacional de Planeamiento. Puede que algunos no estén de acuerdo o quizás no quieran formar parte de esto. Entonces se tiene que conseguir mediante un proceso la integración urbana a este plan, ¿sí? Luego, dotar a la entidad municipal un sistema de planificación dinámica a fin de que los municipios son los encargados de hacer este plan y ellos tienen que estar al tanto de cómo los acontecimientos van yendo desarrollados. Después, fijar políticas generales y particulares al desarrollo, poner reglas y también prioridades para el consumo y la utilización racional del espacio. Es decir, que no todo necesariamente tiene que ser urbanizado. Tiene que haber áreas verdes, tiene que haber área para los caminos, tiene que haber área para parques, cosas por el estilo. Entonces necesariamente se tiene que ordenar todo esto y no todo es urbanización ni construcciones, sino que dentro de este plan director se tiene que empezar a trazar reglas. Por ejemplo, se dice que en el plan director cada ciertos metros cuadrados o hectáreas de urbanización tiene que haber cierto porcentaje de área verde. Eso es necesario. Bien, vamos a ir viendo más adelante. Veamos otros pequeños objetivos. A ver, Gutiérrez Choque Josué, ¿puedes leerlo, por favor? Los objetivos eso nomás no dije, lo que está marcado, ¿no dije? Sí. Bien. Armonizar las funciones urbanas y fijar prioridades para la dotación de infraestructura y equipamientos urbanos. Delimitar
delimitar áreas jerárquicas, estableciendo niveles de planificación y de intervención relativas a la localización y asentamiento de funciones urbanas en el marco de la ciudad, la re- la microrregión y formular normas legales, técnicas urbanísticas, administrativas y de control financiero. Correcto, ¿no? Entonces, fíjense, las funciones urbanas tienen que armonizarse, se tienen que fijar prioridades y también delimitar áreas jerárquicas. A ver, denme un minuto, por favor. Bien, fíjense, el tercer objetivo es interesante. Bueno, empecemos por este segundo de acá. Dotación de infraestructura y equipamientos urbanos. Para mantener el orden y el control se necesita tener infraestructura y equipo. ¿Sí? Es necesario, porque no se puede mantener orden de forma automática. Personas que hacen fila en un banco o en una institución de salud necesitan tener bien claro dónde tienen que hacer filas, tiene que haber una ventanilla, tienen que haber cintas donde puedan separar a las personas de acuerdo a la fila que están haciendo y demás. Incluso hasta tiene que haber personal que se asegure de hacer respetar el orden y la fila, ¿sí? Es necesario eso para mantener el orden. Entonces, si queremos realizar un ordenamiento, se tiene que dotar de infraestructura y equipamiento.
El tercer punto les decía que es interesante porque habla acerca de la microrregión. Es decir, que no todas las regiones son iguales ni tienen las mismas circunstancias. Entonces, lo que se trata de hacer es concentrar la atención en pequeñas regiones y adaptar las circunstancias a cada pequeña región. De tal forma de que, si bien es un solo reglamento y una sola visión, pero este es adecuado a ciertas regiones de algo un poco diferente, porque puede que otras regiones estén orientadas a la agricultura, ¿sí? La gente no es que no acostumbra a salir de su casa, ir en la mañana a su trabajo y volver en la tarde de su trabajo. Quizás las personas son productoras de leche, crían animales o tienen campos para cultivo. Entonces, en esas condiciones el plan tendría que adecuarse a las circunstancias y requerimientos que las personas tienen. Entonces, por eso se habla de microrregiones, ¿sí? Y puede que otras regiones sean comerciales, entonces tendría que ajustarse a las condiciones comerciales de la zona. Otras regiones podrían ser barrios residenciales, también tendrían que aplicarse las circunstancias a eso, o barrios periféricos también tendría que aplicarse de acuerdo a esas circunstancias. Bien, vamos a ver algunas políticas que se tienen que poner. A ver, vamos a pedir a Nelson. ¿Estás ahí, Guaita? ¿Estás ahí, Nelson? Ahorita, Inge. ¿Qué tal, Nelson? Ya, Inge. Adelante, por favor. Asimismo, se propone el del diagnóstico las hubo considerado distorsionantes y causantes de los problemas urbanos, teniendo entre los principales problemas que es la baja densidad, dispersión urbana, centralización excesiva de terciarización, alternación de sitios, destrucción de recursos naturales, deterioro de centros históricos y saturación de la red viaria, insuficiencia del transporte público y por último falta de infraestructura básica y equipamiento urbano. Bien, entonces fíjense los problemas urbanos, ¿no? Se hizo un diagnóstico de toda la situación en base a los informes y al historial, y se encuentran estos problemas. Primero, baja densidad, es decir, que la gente se encuentra bien dispersa. A eso se refiere a la dispersión urbana. Todo está centralizado, es decir, que si hablamos de comprar algo, solo hay un lugar para comprar eso, la cancha, por decir, ¿no? Y no hay mercados en barrios, ¿no? Porque los mercados de barrio, que son un poquito grandes,
y algunos días específicos, ayuda a descentralizar lo que es el mercado central, porque si toda la gente acude al mercado central, los comerciantes también van a acudir al mercado central y todo va a resultar un caos. Pero si existen diferentes mercados en varios lugares, entonces no necesariamente todo el pueblo va a acudir al mismo mercado, sino los mercados de sus zonas, y los comerciantes también se van a concentrar en los mercados de sus zonas, y al final se va a lograr descongestionar un lugar que se centralice. ¿Sí? Por ejemplo, hay una sola terminal y la zona de la terminal es bastante congestionada, pero si hubieran diferentes terminales, entonces la gente pudiera acudir a diferentes lugares para ofrecer servicio de transporte interdepartamental o interprovincial, y no necesitaría acudir a un solo lugar. Entonces la descentralización es una buena alternativa, pero si todo está centralizado, como dice acá, entonces eso genera congestión y caos. Excesiva terciarización, alteración de sitios, es de que no se usa los sitios para lo que deberían ser, se destruyen recursos naturales, centros históricos, se satura la red viaria, poco transporte público y falta de infraestructura básica, equipamiento urbano. Bien, entonces ese es el diagnóstico de la situación. Entonces esto sin lugar a dudas ha generado preocupación, porque el problema ha ido creciendo y ya se empieza a sentir el problema. Bien, ahora hablemos de la región urbana de Cochabamba. Vamos a ver algunos datos preliminares que siempre tienen que haber cuando se analiza algo, y eso tienen que hacer también de la población que ustedes están analizando. A ver, ¿estás ahí, Jonás? Villarruel, Espinosa. Sí, por favor. La ciudad de Cochabamba ocupa geográfica y territorialmente una ubicación intermedia del Sistema Nacional Territorial de Ciudades, conformado por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. No posee atributos ni las características de los núcleos metropolitanos, extremos en orden de conseguir una relativa autonomía económica, ni de generar su propio nivel de intercambio con los países vecinos, que le permita acceder al mercado internacional para ofrecer sus productos de exportación. A esto se suma el hecho de que este departamento carece de recursos naturales, económicos, exportables, salvo últimamente los recientes hallazgos de la riqueza petrolera. En esta razón de lo expuesto, Cochabamba hasta el presente solamente se ha asociado a la función histórica y permanente de proveedora de servicios como energía eléctrica, refinación de petróleo, abastecimiento de productos alimenticios, agropecuarios y mano de obra calificada para beneficio y expansión de otras regiones del país. A ello se suma, irónicamente, como factor contraproducente, su atractividad como lugar privilegiado de retiro, principalmente para sectores sociales vegetativos e improductivos, por la preferencia del clima en zonas a la edad, salud, etc. Bien, entonces aquí hay una breve descripción de lo que es Cochabamba. ¿Sí? Bien, aquí también hay una breve descripción de lo que es Cochabamba. Ahora veamos un ejemplo de los aspectos socioeconómicos. Esto también tiene que ir en la parte del proyecto y tienen que hablar ustedes del lugar que están realizando.
A ver, John Steve Paxi, Quiroz, por favor. ¿Estás ahí, Steve? Julio Takawa. A ver, Marcos, ¿puedes leerlo? Chiles. Sí. Aspectos socioeconómicos. En el ámbito departamental, Cochabamba mantiene su vocación agrícola, presentando además los siguientes rasgos preponderantes. Se configura como un centro agrícola que contribuye al PIB del sector agrícola nacional con un porcentaje importante. Se mantiene como proveedor de recursos alimenticios para el abastecimiento interno, sin posibilidades de diversificación de sus perspectivas de producción, al no recibir en este proceso un beneficio de retorno en forma de excedentes o regalías. Contribuye al desarrollo de los polos de Santa Cruz y La Paz como proveedor de mano de obra barata. Contribuye igualmente al desarrollo de otras regiones en la prestación de servicios de energía eléctrica, gas y otros derivados de petróleo, refinería, laboratorios. Entre las industrias más significativas podemos citar a la industria lechera con base en la agropecuaria, que ha generado todo un conglomerado de pequeñas economías de escala abastecedoras y de mucha importancia para la región. En la misma forma, las industrias envasadoras de alimentos que se sustentan sobre otros conglomerados complementarios como área productora de importantes recursos alimenticios. Correcto. Entonces aquí se habla un poco de los aspectos socioeconómicos de la ciudad de Cochabamba. En sentido económico, cómo es Cochabamba y en qué cosas se caracteriza, cómo es la economía y la sociedad. Entonces se hace una descripción de toda esta información acá acerca de Cochabamba. Entonces fíjense, se habla en base a sectores y a diferentes circunstancias que son dignas de mencionar y de categorizar. Bien, vamos a hablar sobre algo que puede influir en el problema. Dice evolución de la región de Cochabamba. A ver, esta parte, ¿estás ahí? María Iris, ¿puedes leerlo por favor? Sí, ¿se me escucha? Sí, adelante Iris. Las 3 últimas décadas dan la impresión dentro de la región de Cochabamba de una verdadera explosión urbana. La zona periurbana se ha extendido muy rápidamente y los límites del perímetro urbano son desplazados hacia la periferia. Numerosos sectores agrícolas han sido engullidos por el irrefrenable crecimiento de la mancha urbana. Este fenómeno es el resultado de causas complejas sobre las cuales es necesario realizar un análisis profundo. Correcto. Entonces ahí hay otros detalles acerca que son característicos de la ciudad de Cochabamba. Entonces algo interesante es lo que menciona acá de la explosión urbana.
Sí, y eso es lo que ha estado pasando últimamente con respecto a la ciudad. Bien. Ahora vamos a ver un poquito más. Hablemos del aumento de la población. Aquí vamos a hablar qué factores han influido en la tasa de crecimiento de la población. A ver, Ariel, Jardín, por favor. Montaño. El primero es muy evidente y resulta del crecimiento vegetativo en sí, es decir, del excedente del número de nacimientos sobre el número de decesos, y el segundo es el salto migratorio, es decir, el excedente de personas que vienen a instalarse en la región de Cochabamba frente al número de personas que se van a establecer en otro lugar. El excedente de llegada sobre las partidas juega en la región un rol preponderante en el crecimiento demográfico. Frente a ello, la región de Cochabamba no puede evitar este flujo migratorio. Bien, entonces eso es lo que ha influido en el aumento de la población. Seguimos en el análisis socioeconómico y demográfico. Aumento de las necesidades de superficie por habitante. A ver, bueno, esta parte nomás de acá. Solo esa parte. A ver, Oliver Ricaldes. No hay. Danley. ¿Dijo Oliver Inge? Sí, lo que está marcado. Ya. Todas las observaciones se realizan sobre este tópico. Concluyen en un momento rápido y sensible del número de metros cuadrados utilizados por cada habitante para su pernocte, trabajo, transporte y recreación y formación. Esas tendencias de crecimiento hacen de la ciudad una devoradora de espacio. Correcto. Entonces, debido a la migración, las personas se van llenando en Cochabamba, y a medida que existen más personas, necesitan más espacio para poder realizar su actividad, trabajo, transporte, recreación, su formación, en fin. Entonces eso hace de que la ciudad vaya creciendo rápidamente, y como no ha habido una correcta planificación ni se han utilizado adecuadamente los espacios, todo ha conducido a un colapso. ¿Sí? Bien. Fíjense este cuadro de las causas y los efectos, lo que ha ocasionado la expansión. Bueno, excedente de nacimientos, excedente de inmigrantes, cambios de la estructura demográfica, mejoramiento del nivel de vida. Entonces todo esto ha dado lugar a aumento de superficie por habitante, un crecimiento demográfico, y también esto da lugar a que la ciudad tenga a expandirse, ¿sí? Y se ha expandido muy rápidamente, ¿sí? Se ha llegado a zonas donde no se pensaba, como el relleno de Caracara, esa zona de Caracara, Alta Orgo, Alto Paraíso y todo ese tipo de zonas que hay por ahí, está totalmente lleno de casas, pero no de gente, ¿no? Pero mucha gente vive por ahí. Hay más casas que gente, pero entonces ha ido creciendo, ¿sí? Todos esos lugares, y de tal forma de que la ciudad se ha ido expandiendo, ¿sí? Bien.
Razones de la dispersión. Vamos a ver esta parte de acá. A ver, Pablo Ferrer. ¿Estás ahí, Pablo? Sí, sí. ¿Me escucha? Sí, adelante, Pablo. Hola. Sí, sí, adelante. La falta de un marco de referencia respecto a las restricciones de una nueva urbanización se constituye una de las razones más importantes para el problema de la dispersión. Todo ello en detrimento de un potencial agrícola. Es definitiva, no en solo en la expansión espacial de baja densidad, la que es responsable de las situaciones, sino más bien su carácter desordenado. El crecimiento de la región no es el resultante de claras reglas que regulan la ocupación del suelo, sino de decisiones particulares y de grupos de intereses como los promotores y gestores de urbanización. La ciudad ofrece ciertas incontestables ventajas ligadas a las innumerables posibilidades generadas por el centro urbano, así la elección de barrio o zona que prefiere el ciudadano común como emplazamiento en su vivienda tiene una fuerte relación con las facilidades de acceso al centro urbano. Bien, gracias Pablo por la lectura. Entonces, algo que ha hecho inevitable el crecimiento es de que el negocio de vender terrenos es algo lucrativo, ¿sí? Puede lucrar rápidamente a las personas. Entonces, en complicidad de los municipios, los gestores o promotores de urbanizaciones, o como se los llame, los loteadores, muy comúnmente conocidos, han empezado a promocionar la venta de terrenos. Entonces, todo esto ha sido una estructura que ha generado ganancias entre los que han gestionado todo esto, y eso hace de que, en primer lugar, no se ha respetado, no se ha seguido el plan regulador, sino que se ha empezado a ordenar de acuerdo a la venta de terrenos y cosas así, y la ciudad y el crecimiento urbano se ha ido distorsionando. Entonces ha ido por otro lado, de tal forma de que se ha empezado a desordenar la ciudad y ha dado lugar al caos. Entonces en otros lugares ha crecido tanto, pero no está bien estructurada la población. Año nuevo. Ya apaguen sus micrófonos, por favor. Entonces eso ha sido una razón de la dispersión. Entonces la gente básicamente ha empezado a urbanizar y adaptar su terreno de acuerdo a sus conveniencias y no de acuerdo a una política de urbanización o un plan regulador, y eso ha generado problemas. Bien, vamos a ir más adelante. Entonces aquí está una ilustración de la mancha urbana, y las poblaciones, fíjense, han ido creciendo por todo lado, lo que ha generado un caos. Ahora miren, Cochabamba actualmente es así. Bueno, debe ser ahora peor, y antes era así. Entonces se ha convertido en esto. Pero toda esta zona de acá, bueno, no ha seguido el patrón de un plan director. Entonces se ha desordenado. Y aún así, aunque esto ha crecido, pero se ha centralizado todo en la ciudad. Uno va a trabajar a la ciudad, va a la ciudad y así. Entonces no hay descentralización, donde uno puede efectuar todas sus funciones en su zona o en su distrito. Entonces, si se consiguiera de que todas las personas realicen todas sus actividades en su distrito, entonces
se conseguiría una descentralización, lo que aliviaría mucho el caos vehicular, el asunto de los espacios y demás. Entonces quizás la idea sería promover la formación de ciudadelas, donde ahí la gente tenga todo y no necesite necesariamente acudir a la ciudad, sino que todo se pueda realizar en el distrito o en la región donde ellos viven, en su ciudadela. Bien, entonces miren cómo ha ido creciendo. Esta es la petrolera, pero si uno va en la petrolera ya está todo lleno, ¿sí? Ya no encuentra espacios vacíos casi. Eso es interesante de aquí. A ver, Peter Martínez, puedes leerlo. ¿Estás ahí, Peter? Inge, Léelo esa parte, por favor. está bien, Inge. Debido al relativo auge financiero y crecimiento económico que se fue experimentando en la década de los años 70, la urbanización se fue desarrollando bajo condiciones que puede tipificarse como despilfarro del suelo urbano consumido. El crecimiento urbano resultante se caracteriza por su baja densidad y por la continua ocupación de tierras que están destinadas a otros usos, áreas verdes de equipamiento, parques, etc. Se constataba que en el plano regulador vigente ha sido ampliamente rebasado y que habían urbanizado muchas tierras de gran valor agrícola, en especial a lo largo de las carreteras a Quillacollo y Sacaba. Asimismo, se había invadido progresivamente el Parque Tunari, ocupando terrenos de riesgo en los conos y excepción de las torrenteras. Muy bien, correcto, ¿no? Entonces se ha generado lo que se conoce como un despilfarro del suelo urbano consumido, de tal forma de que a lo largo de las carreteras a Quillacollo y Sacaba se ha perdido el valor agrícola. Si uno va, por ejemplo, a Quillacollo, está todo lleno, y antes eran zonas agrícolas. Entonces no ha habido una buena del suelo. A ver, denme un momento.